Bienvenidos a este episodio en el cual platicaremos temas relacionados con el envejecimiento. Yo soy la doctora Marian Rojas Soy Alejandro Moya, médico geriatra. y hoy tocaremos el tema de la depresión en las personas mayores. Primero, quisiera preguntarte, doctora, acerca de la depresión. Quiero que me des una breve descripción del término depresión. Como tal, la depresión se define por temporalidad, desde luego, en las últimas 2 semanas, la presencia de síntomas de tristeza, desesperanza y sin ánimo, sin ganas, sin placer de hacer las actividades que antes te gustaban. Entonces, esto como tal es lo más frecuente en las personas jóvenes. Sin embargo, el panorama puede cambiar en las personas mayores, en el envejecimiento. Los síntomas que se presentan guardan relación a la personalidad que la persona ya tenía y sobre todo a la cultura, que también o mal visto sea los temas afectivos en las personas mayores. ¿Qué tan frecuente es encontrar esto en tus pacientes? Entiendo que tus pacientes son personas mayores. Fíjate que es muy frecuente, sobre todo es subdiagnosticado, ¿sí? Las personas normalmente llegan conmigo por otras causas, dolores, quejas, muchas veces se somatizan los síntomas, dolores crónicos, gastrointestinales, más que lleguen conmigo porque están muy tristes o porque se sientan muy tristes o porque están llorando en todo momento, esto no es frecuente. Lo más frecuente llegan por otras causas. Y dentro del abordaje, dentro de una valoración geriátrica integral, se van tocando diversas esferas que componen al ser humano y dentro de ellas está la psicoafectiva, la afectivo, la emocional. Entonces, de manera intencional, averiguamos o indagamos en cómo ha estado su estado de ánimo y nos damos cuenta o salen a la luz que pues tienen síntomas depresivos. Y por lo tanto resulta muy frecuente. Muy frecuente. Por lo regular no expresan las personas mayores sus sentimientos. Oye, y con eso la siguiente pregunta, ¿cuál es el dato más común en una persona mayor que está deprimida? Sí, los datos más frecuentes son las presentaciones atípicas. Que una persona mayor se aísle, no el tanto que haya llanto, porque eso sería muy frecuente en otros grupos etarios. Olvidos, eso es algo que he visto con frecuencia, sobre todo que se aíslen. Y otra cosa, irritabilidad, eso también, sobre todo con los hijos, con su entorno, que se peleen mucho, que sean muy combativos, llevar la contraria, por así decirlo. Y ya cuando se le hacen las preguntas correctas, buscando un trastorno depresivo, pues encontramos que evidentemente hay temas. ¿La depresión se puede tratar? Desde luego, esto es aquí lo tratamos tanto con medicamentos cuando está justificado, sobre todo iniciamos el tratamiento cuando hay afectación del día a día, ¿sí? Cuando ya hay repercusión, cuando estos síntomas ya hacen que la persona mayor no se integre a sus actividades habituales, cuando ya hay una merma, trastornos en el sueño, trastornos en el apetito, evidentemente ya es necesario iniciar con una intervención. Ahí nos ayudan nuestros compañeros psicólogos. De ahí te voy a hacer una pregunta. Ok. Sí, dime. He notado que se tiene poca cultura sobre ir a terapia en edades avanzadas. Es común que las personas no quieran externar, como lo comentabas, que no quieran externar lo que están sintiendo a un desconocido. No sabemos por qué causa, depende de cada persona, pero es habitual. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para ti, al recomendarle a un paciente que vaya a terapia, que acuda? Esa es una muy buena pregunta porque sí es muy frecuente que asocien, hay un estigma, asocian a los psicólogos o a los psiquiatras, los asocien con con que están locos, así tal cual. Entonces, sí hay un estigma y es muy importante dejar en claro que es parte del tratamiento, que los psicólogos, los profesionales, compañeros, brindan las herramientas para el correcto manejo de las emociones, y esto desde luego tiene un impacto en el estado de ánimo. Entonces, sí es complicado integrarlos a psicoterapia. Yo creo las personas jóvenes, pues sí están tienen más interiorizado o más normalizado el acudir y el de platicar, externar.
Pero las personas mayores, bueno, al menos el grupo que estoy atendiendo en este preciso momento, la generación que estoy atendiendo en este momento, sí tiene mucho ese estigma de que la psicoterapia o el acudir con un psicólogo o con un psiquiatra es de que están locos. Entonces, eso, pues, evidentemente es un reto integrarlos. Cuando visitas a un paciente a domicilio o en tu consultorio, ¿es difícil que te externen que se sienten deprimidos? ¿O Ujú. cómo puedes llegar tú al diagnóstico de alguien que está deprimido y que muy probablemente no sabe que está cursando por esto, que es una enfermedad? Fíjate, es complicado en abordarlo en consulta porque tienes que escuchar mucho. O sea, al llegar a un buen diagnóstico, pues sí es escuchar. Pero es un reto cuando que está la persona mayor con su familia, porque muchas veces, pues sí se tienen que abrir Ujú. y el que estén ellos puede influir a que no haya esa plática de su intimidad. Entonces resulta complicado. Ok, pero ¿qué herramientas puedes utilizar para llegar al diagnóstico? Como tal, me gusta crear un ambiente de seguridad en el consultorio, en el sentido de que sientan la confianza de platicar lo que ellos sienten, pero sí es muy importante tomar en cuenta si en presencia o no de familia. A veces no quieren externar lo que piensan, lo que sienten, Claro. en presencia de algún hijo, a lo mejor tienen algún tipo de conflicto, interés, Ujú. y no sea lo más adecuado que sea en presencia de algunos familiares. Entonces, por lo regular, sí procuro preguntarles a los pacientes si desean, pues, que sean valorados en presencia de algún familiar. Ok. ¿Hay algo que consideres que sea el punto de partida para la depresión? En la edad avanzada presentamos un grupo de pérdidas, por así decirlo, o factores de riesgo que llevan a estos estados de ánimo. Entre ellos empieza debutando la jubilación, cuando ya no son, por así decirlo, económicamente activos, Ujú. a partir de los 60, 65, dependiendo de la ley en la cual se jubilaron o se pensionan. Entonces llegan a ser muchos duelos, por así decirlo, y todo esto es una etapa. Empieza a haber a lo mejor fallecimiento de amigos, Claro. de seres queridos, De la pareja. de papá, de mamá. Entonces, son una serie de pérdidas que se vuelven factores de riesgo o de mayor susceptibilidad para que se presenten estos síntomas sostenidos a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto es importante también evaluarlo desde luego. Yo por eso cuando les pregunto si enviudó, Ujú. pregunto desde cuándo, con la finalidad de indagar un poquito si guarda relación con por el motivo de la consulta o si ya es de larga data. Entonces, sí me voy orientando desde el principio a por dónde va el motivo de la consulta. Oye, y también que es común que algunas veces queremos, digo, que también puede influir sobre algún estado depresivo, que a veces queremos resolver completamente la vida de las personas mayores, que no se esfuercen en nada porque los queremos cuidar y queremos que estén bien, y eso a veces no está tan bien, repercute un poco ahí en su sentimiento de inutilidad, ¿no? Sí, eso también lo he visto muy frecuente. El hecho, a veces no con una mala intención, los hijos, los nietos, con el respeto y el cariño que le tienen a sus papás, a sus abuelos, muchas veces les hacen las cosas, Sí, pero no con una mala intención. claro. Entonces, esto los va, por así decirlo, invisibilizando, los va invalidando. Entonces, es muy frecuente que también pasen desapercibidas enfermedades, porque a lo mejor las personas tienen dificultad para respirar y le piden al nieto o al hijo, haz esto por mí. Y ahí es donde empezamos a ocultar o no a identificar algunos padecimientos. Entonces, sí es muy Sí. frecuente el hacer las cosas por ellos, yo lo digo, fragilizas o fortaleces. Fíjate que cuando, bueno, mi abuelito ya trascendió, pero cuando él estaba por acá con nosotros, siempre queríamos resolverle absolutamente todo. O sea, si él necesitaba agua, íbamos todos a ver a quién le traía el vaso de agua. O a ver o sea, los favores que él requería, así. Y de pronto, es cierto, necesitan moverse un poquito, aunque sea hasta donde ellos puedan, obviamente, pero bueno, sí, a veces lo hacemos desde el amor.
desde luego. Y fíjate que es muy frecuente, yo lo identifiqué con mi papá en lo personal, Ok. cuando le pasó lo del infarto cerebral, que es esa condición en la cual hay un coagulito o un derrame a nivel del, más bien un infarto, un coagulito, a nivel del cerebro, y muchas veces se pierden algunas funciones, dentro de ellas moverse. Entonces, yo identifiqué de manera pues muy oportuna que mi mamá estaba sirviéndole de comer y partía las cosas, le partía la comida antes de servírsela, e incluso se la pretendía dar. Ok. Entonces identifiqué eso y dije, bueno, o sea, lo hace con la intención de que pues no batalle, Sí, de de ayudarle. ayudar. Sí. Aquí el problema es de que no se está pues utilizando el brazo afectado, entonces eso a la larga puede traer más problemas o complicaciones. Me gustaría que en casa alguien que esté escuchando esto, pueda identificar un estado de depresión en sus abuelos, en sus papás, pero ¿cuál sería como ese punto clave que les ayude a identificarlo? Yo lo que he notado que es muy frecuente es el aislamiento social. Ok. Como comentaba, el que no quieran integrarse es como esa apatía. Y ese es como el síntoma, apatía. Que no quieren integrarse en las actividades de la familia. La razón que tú gustes y mandes. Ujú. Cuando anteriormente sí era muy común platicar con papá, con mamá, con abuelos, tíos, tías, actualmente ya está más apartado, ya no quiere incluso conversar, ni siquiera con aquel familiar que antes le caía muy bien o que tenía cierto aprecio o apego, entonces empiezan a aislarse. Eso es para mí ya un dato de alarma que hay que evaluar. Entre eso y Irritable, tal la vez. irritabilidad también es muy frecuente, que siempre que se enojen mucho, lleven la contraria, trastornos del sueño, que no puedan dormir bien, que coman mucho o que coman poco, también es frecuente. Y algo pues también muy oculto es la queja de memoria, que se le olviden las cosas. Ok. Entonces, si se le olvidan las cosas, pues debe de descartarse la depresión como una de sus causas. No, no se oye fácil. Cuando a mí me ha tocado evaluar pacientes de cualquier edad que tienen algún trastorno afectivo, es común que lo digan. Bueno, es más común que lo digan que una persona mayor tal vez. Porque me ha pasado que cuando estamos platicando y veo que traen tensión muscular o que están somatizando a nivel intestinal y les preguntas, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? Y empiezan a llorar, empiezan a externar un poco de que tengo tal problema, me siento así, tengo meses sintiéndome así. Digo, porque me viene a la mente ahorita múltiples personas que he atendido y que son personas jóvenes, o sea, adultos jóvenes, 40, 50 años, que logran externar este tipo de cosas. Resulta un reto que te platiquen o que se abran contigo en consulta, porque el decir que se siente triste, deprimido, muchas ocasiones, sobre todo en hombres, es Lo que te más iba a comentar. difícil que externen, entre comillas, esa fragilidad emocional. Pero todo esto es a raíz de, pues, estigmas, como de una persona fuerte, aguerrida, el hombre, el proveedor, todas estas etiquetas que son cliché en las personas, pues, de una generación, ¿verdad? Que estamos viendo ya actualmente. Entonces, es muy común que no quieran expresarse, que no quieran abrirse. Entonces, sí es muy importante hacerlo de manera intencionada, ¿eh? Como tal, sí, no nada más esto, sentimiento de tristeza y desesperanza, hay que abordar las otras demás áreas que ya comentamos, que ya tocamos los puntos, pero todas estas en conjunto traducen un diagnóstico. Okay. Ya con esto se puede integrar un diagnóstico. ¿Sabes algo? Y también es muy frecuente que piensen o que le tengan cierta aversión a iniciar tratamiento antidepresivo. De hecho, eso yo lo notaba mucho cuando cuando brindaba consulta como médico general. Yo veía que iniciaba este tipo de tratamientos antidepresivos y preguntaban que si esto te iba a provocar adicción. Ah, pero ¿qué tal tomando clonazepam, alprazolam, triazolam para dormir? Eso, eso no genera problema. Los antidepresivos sí, pero los ansiolíticos no. También ahí qué Exacto. onda, ¿no? Con la práctica, de pronto dar esos medicamentos para dormir sin indagar qué está pasando atrás es algo muy común.
Yo veo muy frecuente el uso de las benzodiazepinas. Digo, son grandes medicamentos, lo que es el clonazepam, Azolam, diazepam, etcétera. Son unos grandes grupos de medicamentos cuando están bien indicados y fundamentados. Yo les comento, no es para un trastornos del sueño, eso es incorrecto. Generan adicción, modifican la arquitectura del sueño, cada vez hay menos sueño reparador. Se vuelve una problemática a largo plazo, además de que aumentan el riesgo de probabilidad de demencia con su uso sostenido. Se vuelve problemático el retirarlo, y eso es una práctica muy frecuente. Por inercia se inician tratamientos para provocar somnolencia, ese sueño, cuando en muchas ocasiones no se identifica la raíz del problema, que bien y puede ser depresión. Claro. Entonces, sí hay que ser muy cautos. En el tema de los trastornos del sueño, pues también tenemos una serie de conductas aberrantes o mal aplicadas en el día a día. El consumo de cafeína en los tés, en los cafés, por supuesto, pero también en los refrescos. O sea, también ahí viene. Y todo esto te provoca que pues no puedas dormir, evidentemente. Y algo muy frecuente, uso de teléfonos, de pantallas, computadora, televisión. Todo esto influye en el bien dormir. Claro. Y yo les comento a mis pacientes, a ver, si yo te doy un golpe con un bate de béisbol en la nuca o una pedrada en la nuca, te vas a dormir, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea lo correcto. Sí. Entonces, eso mismo sucede con las benzodiazepinas. Lo noquea. Exacto, y lo malo en las personas mayores es de que algunas de estas pues tienen una vida de acción pues muy prolongada, quiere decir dura mucho en el cuerpo, y se puede ir acumulando la dosis anterior con la siguiente, y todo este efecto acumulado hace que anden muy adormilados, que no puedan rendir durante el día, y sobre todo aumenta el riesgo de caídas. Oh, ya. Y se van agregando los problemas, desde luego. Okay. Entonces, ese es el problema de utilizar medicamentos indebidamente para dormir. Siempre se tiene que abordar cuál es la causa, la raíz del problema, y en definitiva, el tratamiento más recomendable para los problemas del sueño es un tratamiento no farmacológico. Son medidas de higiene del sueño las que se deben de implementar antes de inicio de cualquier cosa. Hay que hacer un capítulo del insomnio, porque creo que hay muchas personas que viven con insomnio. Digo, no somos somnólogos, pero dentro de lo que sabemos podemos ahí apoyar. Sí, fíjate, es muy frecuente, y de hecho, pues no nada más en las personas mayores. ¿En general? Yo hablo de mi grupo etario, pero sí, desde luego es muy común que luego a veces la hermana te hable, el hermano te hable, porque no pueden dormir, así, tal cual. Entonces puede ir por ahí la cosa, a propósito, que estén pensando muchas cosas. Hablamos de los datos que pueden sugerir depresión, en conductas, en que estén aislados, en que estén irritables, enojados tal vez, pero ¿qué tal de los síntomas físicos? ¿Cuáles pueden ser algunos de los datos que también sugieran algún trastorno afectivo? Ok, los síntomas físicos son muy frecuentes. El dolor crónico es uno de los que más he visto frecuentemente. Muchas veces ese umbral de dolor se ve pues muy bajito, muy disminuido. Es mucha susceptibilidad a verdaderos padecimientos que están presentando, los desgastes de articulaciones, dolor de espalda. Muscular, contracturas musculares, muy común. Temas de musculares, y todo esto puede ser un síntoma de que está somatizando el paciente. Inflamación intestinal. Gastrointestinales también son un órgano de impacto, un órgano de choque, se pudiese decir, ante ansiedad y depresión, ambos. A nivel de que sientan como palpitaciones o que sientan tal vez como que el corazón late un poquito más despacio, dolor en las piernas, fatiga, mucho cansancio, esos son otros datos que también he identificado. Diarrea, estreñimiento, pueden guardar relación también a ansiedad, depresión. Dolores de cabeza constantes, bueno, los trastornos del sueño, ya vimos, o que duermen mucho o que no duermen tanto, que se les va el sueño, el hambre, tal vez tienen mucha hambre, quieren comerse todo o no quieren comer absolutamente nada. Antes cosas que disfrutaban comer, hoy ya ni siquiera. Sí, de hecho, y esto deriva a más problemas, ¿verdad? O sea, claro. no en muchas ocasiones. De hecho, lo he visto de que se toman medicamentos, no mejoran, pero no se está atendiendo la causa de dicha enfermedad. Son a veces a consecuencia de... Nosotros hemos ido a atender varios pacientes
a domicilio, bueno, tú en el consultorio, evidentemente, como especialista. Me ha tocado acompañarte en varias ocasiones y hemos visto muchos casos que han sido muy impactantes en torno a la depresión. También, gracias a que he podido acompañarte en las consultas, me he dado cuenta que es muy habitual que exista la depresión en las personas mayores. Muchos familiares que no lo identifican y otros que lo logran identificar, que quieren hacer de todo, pero a veces no saben cómo ayudar, ¿no? Vamos a platicar una anécdota, una o un par de anécdotas que hemos vivido con respecto a la depresión para que la gente también pueda como identificar en torno a la historia de otras personas. ¿Se te viene una a la mente? Tengo una historia, una paciente que estuvo muy grave, muy crítica en el hospital por por complicaciones de una cirugía. Al salir de dicha estancia hospitalaria pues prolongada, estuvo intubada, perdió mucho músculo y mucha autonomía derivada de la hospitalización. Tenía mayor carga de medicamentos, tenía mayor necesidad de atención por parte de familia y vaya, qué bueno que tenía muy buenas redes de apoyo familiares. Sin embargo, generó una desconfianza o aprensión por parte de familia y la limitaba mucho en las actividades, que ella no saliera porque se pudiese caer, que no se levantara de cama incluso a veces. Y todo esto la fueron fragilizando aún más y haciendo que ella fuese más dependiente. Ella, para sentirse mejor, consumía tés, suplementos o vitaminas para ayudarle a que se sintiese mejor, con más energía, por así decirlo. Y todo esto pues traía más problemas, más síntomas, más complicaciones. Entonces, yo cuando la conocí, pues sí vi y de manera intencional abordé los síntomas depresivos y resulta que sí tenía una alta carga de síntomas de ideación suicida, de planeación, eh, y esto pues evidentemente es un dato de alarma, ¿no? ¿Qué te decía ella? Que se quería morir, que se quería quitar la vida. Y esto, el dato de alarma como tal, se debe de identificar desde el momento en el cual pierden la independencia. O sea, cuando ya no se pueden integrar a sus actividades de manera habitual, esto ya resulta un dato de alarma. Habría que indagar qué es lo que está pasando y pues, recibir un tratamiento oportuno sobre todo. Entonces, esa fue la historia que tuve con esa paciente. Ok, y como reflexión final, quiero agregar que la depresión o estos síntomas de tristeza, pues no son propios del envejecimiento, no son normales. Sí se tiene que dar una evaluación por un profesional de la salud para identificar oportunamente y dar tratamiento. Ahora, en cuanto al tratamiento, también a manera de reflexión, quiero hacer hincapié que no provocan adicción cuando son medicamentos pues que sí están bien fundamentados en su inicio. Tanto hablo de los farmacológicos como los tratamientos no farmacológicos, que son las psicoterapias, pues esto es algo que debe de implementarse a la par y que es algo que sí cambia de verdad y tiene un impacto en la calidad de vida de las personas. Entonces no hay que tenerle miedo como tal a este tipo de tratamientos, de terapias. Y bueno, yo como reflexión final me gustaría que trabajáramos más la empatía. Muchas veces no entendemos lo que la otra persona está sintiendo. Ponernos un poquito de aquel lado puede ser mucho más importante para ellos que cualquier medicamento que estén tomando, que los hagamos sentir entendidos, escuchados. Quiero yo agregar que en el tema de la empatía, pues entender que nuestro familiar, la persona mayor o nuestro familiar que cursa con depresión, con dicho diagnóstico, pues sí tiene un desequilibrio a nivel cerebral de las sustancias bioquímicas y esto le hace tener cierto comportamiento o ciertas emociones que no precisamente son con una mala intención hacia su entorno, hacia los familiares. Entonces, sí hay algo que lo explique y que debe de cursar o llevar un tratamiento adecuado. No es que él quiera ser malo o irritable o contestarte de mala gana. O sea, esto es algo que tiene un fundamento y que necesita un tratamiento. ¿Sí? Déjanos en los comentarios Si lograste identificar alguno de estos síntomas en algún familiar. también si creías que la depresión o estos datos eran parte de la edad. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Dale like, suscríbete. Déjanos tu experiencia en los comentarios. Malo. Malo.